Ok, bueno, pues hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto para mí estar con todos ustedes. En nombre de Centro Universitario de Alternativas Médicas, pues les doy la más cordial bienvenida. Estamos en esta plática muy interesante de acupuntura ginecológica. Sin embargo, vamos a conocer muchas cosas más muy interesantes. Estoy seguro que les va a gustar en la cuestión de la salud femenina, pero también, ¿por qué no?, de muchos hombres que puedan interesarse en estos temas que nos aquejan más a nosotros, pero que podemos sufrirlos todos. Bueno, pues vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla de la presentación y nuevamente el tema es acupuntura ginecológica. Muy bien, pues bienvenidos. Vamos a comenzar con el tema. Y el tema de hoy es acupuntura ginecológica, es decir, ciertos tratamientos utilizados para trastornos ginecológicos que nos van a quejar a nosotras, las mujeres. Más adelante aquí describo el temario por si las personas que están interesadas en este curso pues acudan a su sede más cercana y se comuniquen con ellos. Vamos a conocer conceptos básicos dentro de la medicina tradicional china. A veces hay mucha inquietud de si este curso lo pueden tomar cualquier persona o que si se necesita un grado de estudios específicos para poder abordar este tema. Y en realidad no, puede ingresar, está abierto a todo público. No voy a mentir que sí, a lo mejor lo van a aprovechar mucho más las personas que ya están dentro del sistema de la medicina tradicional china o bien pertenecen al área de la salud, puesto que a lo mejor dominan mucho más el tema o están más relacionados con todos estos conceptos. Sin embargo, basta con tener interés en el tema, ya sea por una situación propia o por una situación en específica de algún familiar, para poder eh, tomar el curso, trabajarlo, estudiarlo y aplicarlo, ¿no? De eso se trata. Vamos a iniciar con conceptos básicos de la medicina tradicional china, conceptos del Tao, conceptos de Yin Yang, 5 elementos, fenomenología orgánica, causas de la enfermedad, qué es el Jing, útero desde la perspectiva de la medicina tradicional china, interrogatorio ginecológico en medicina tradicional china, irregularidades menstruales, dismenorreas, amenorreas, menorrea, prolapso uterino. Y bueno, pues los tratamientos más usados son la acupuntura en el área de ginecología, que es a lo mejor la parte más interesante del curso, en donde nosotros, bueno, ya logramos dar los tratamientos y de manera a lo mejor y visual, no pudiera ser presencial porque el curso va a ser online, pero ustedes me estarían siguiendo a mí en cómo se armarían los tratamientos y habría prácticas de manera visual. Entonces, este es todo el temario que se abordaría en este curso y que va a ser muy interesante que ustedes, si se identifican en alguno de estos trastornos, pues tengan herramientas para poder tratarse. El objetivo de este curso pues va a ser identificar los desequilibrios que generan trastornos ginecológicos, es decir, desde la perspectiva de la medicina tradicional china. Posiblemente ya algunos de ustedes o el paciente mismo llega con ese diagnóstico y a nosotros no nos resta más que colocarle los puntos. Pero lo más interesante pues es identificar qué lo ha llevado a ese trastorno y cómo ir eliminando esos factores que lo llevaron hasta ese punto que le ocasiona esta situación. Y como segundo objetivo, pues es aplicar el tratamiento acupuntural y de moxibustión para corregir dichos trastornos ginecológicos. La finalidad de este curso, pues si bien sí es en cuestión teórica que sepan estos trastornos a qué se deben, identificarlos, saber qué puntos vamos a colocarlos, pero también pues que todo esto se lleve a la práctica. Entonces, pues vamos a comenzar con esta definición de qué es la medicina tradicional china. Porque me gusta partir de aquí, porque a lo mejor y en un curso convencional de acupuntura, pues empezaríamos muy bien, los puntos son tal y tal y tal y tal, ¿no? Y
y sí los vamos a abordar en cierto punto, pero de ninguna manera puede ser la parte inicial de ningún curso de acupuntura, sino tenemos que partir de bases y las bases de la acupuntura pues es justamente este sistema. ¿Qué es la medicina tradicional china? Es un sistema milenario de tratamiento que usa remedios naturales y estímulos en el cuerpo para recuperar el estado de salud y que se origina y desarrolla en China. Entonces, la medicina hay que recordar que es el arte de curar, tratar, prevenir, diagnosticar y mantenernos en salud. De tal manera que la medicina, con todas sus ramas, con todas sus herramientas, pues logra cumplir todos estos requisitos y logra, pues, caminarnos o causarnos hacia la salud. Lamentablemente, los pacientes que nosotros vamos a tener llegan con nosotros en estadios, lamentablemente, pues ya de enfermedad, no en realidad de manera preventiva, sino ya tienen ese desequilibrio que nosotros comúnmente llamamos enfermedad y bueno, nosotros tendríamos que ayudarles a resolver ese desequilibrio y encauzarlos nuevamente hacia la salud. Dentro de este sistema milenario, el cual hablamos aquí en esta definición, nosotros vamos a ver que las ramas terapéuticas van a ser la herbolaria china, la acupuntura, la moxibustión, el masaje tuina, el tai chi y el qigong. De tal manera que a lo largo de este curso nosotros vamos a abordar acupuntura y moxibustión, estas dos ramas únicamente encaminadas o exclusivamente encaminadas con tecnología que tiene que ver para los trastornos ginecológicos o técnicas de moxibustión que tiene que ver para ese aspecto, los trastornos. ¿Por qué aclaro esta parte? Porque, bueno, el mundo de la acupuntura es sumamente extenso y habrá quien a lo mejor en una confusión por falta de conocimiento del tema, piense que con este punto, que con este curso pudieran ya ser acupunturistas. La verdad, el tema es bastante vasto en conocimiento, hay muchísimos puntos, hay mucho atrás de la acupuntura, más allá que colocar o insertar agujas o esto. Entonces, bueno, hay que identificar que en este curso de acupuntura ginecológica se va a abordar acupuntura y moxibustión, pero encaminadas en su desarrollo de trabajar trastornos ginecológicos. La acupuntura china pues, es un complejo sistema de tratamiento fundamentado en la aplicación de agujas en puntos determinados de la piel y es una forma de terapia estimulante del cuerpo para hacerlo reaccionar favorablemente ante las enfermedades. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer o lo que nosotros conocemos, pues es aplicar agujas y ya, listo, ¿no? Es, pues, hay que ponerle muchas agujas al paciente y listo. Y a veces parecería como que podemos comprarnos un libro y pues ahí a veces vienen ciertas recomendaciones o ciertas indicaciones de puntos y a veces nosotros creemos que, bueno, pues hay que ponerle todos los puntos y a ver qué sale. Y bueno, la verdad es que el objetivo nuevamente de este curso es que ustedes lo entiendan desde su trasfondo. Saber por qué vamos a utilizar este punto, por qué convendría más que el otro con este trastorno, etcétera. Es ir hilando más allá de componer una aguja, sino que entendamos el por qué vamos a colocar esa aguja. La moxibustión, pues va a ser la aplicación en los puntos terapéuticos, la aplicación de calor en puntos terapéuticos con hierbas en estado de combustión. Y entonces quien ha asistido a alguna terapia de acupuntura nunca se va a olvidar de este procedimiento porque tiene un olor muy característico, muy parecido a la marihuana. No es marihuana, la planta que se utiliza es artemisa, tiene un olor muy característico, a algunos les gusta, a algunos no, pero la moxibustión tiene un efecto terapéutico maravilloso, principalmente para el dolor y para los estados de frío. Y más adelante en el curso pues desarrollamos o logramos identificar que muchos de los trastornos que nos aquejan a nosotras, las mujeres, en el periodo menstrual es debido por frío. Si bien se llevan así a lo mejor la mitad entre frío y calor, pero en cierta edad de nuestra vida lo que más vamos a tener pudiera ser que sea frío. Y esta herramienta terapéutica la vamos a utilizar mucho tanto para el dolor como la invasión del frío. La medicina tradicional china basa su filosofía principalmente en un concepto filosófico que es el taoísmo. El taoísmo trata de explicar la totalidad del universo.
cómo todo confluye para que trabaje, ¿no? Es como un engranaje perfecto en donde todo, tanto el macrouniverso como los microuniversos que están dentro de él, confluyen para su funcionamiento. De tal manera que primero se observaron ellos inmersos en un gran universo y posteriormente ese gran universo se dieron cuenta que existía esa dualidad que es el yin y el yang, ¿no? Entonces, el yin yang también es un movimiento filosófico en donde en el curso no nos vamos a centrar tanto a la cuestión filosófica. ¿No? Esos conceptos filosóficos los vamos a tratar de aterrizar al contexto de salud y tratar de sacarles provecho, pero para aterrizarlos en la situación de salud. En los libros de medicina tradicional china vienen mucho estos conceptos, principalmente el yin y el yang. Va a haber puntos que ustedes van a identificar que dice, nutre el yin, ¿no? Seda el yang. Y a lo mejor si no partimos de estos conceptos tan importantes, nosotros al leer una bibliografía antigua, pues estamos a veces perdidos, ¿no? Y es cuando a veces nos empezamos a desilusionar y empezamos a creer como de, ay, esto creo que es muy difícil. Y en realidad no. Ya ustedes más adelante conocerán que es bastante fácil el abordaje, siempre y cuando pues tengamos como a detalle irnos a revisar bien sus conceptos. Y una vez con buenos cimientos, pues lo demás se nos hará fácil para poderlo desarrollar, ¿no? Entonces, recuerden, primero observó que estaba el todo. Una vez que estaba el todo, que era el gran universo en el cual ellos se encontraban, que imagino que en ese momento, hace más de 3.500 años, fue unas personas, se encontraron en China, en algún poblado, y ellos observaron que ese poblado, esa ciudad en la que ellos se encontraban era su universo, pero que tenía que ver con cosas más allá, como el sol, la luna, los elementos, que todo estaba conectado. Posterior a eso, ellos observaron que todo tenía una dualidad, que todo estaba dividido en opuestos, día, noche, pasivo, activo, calor, frío, todo estaba dividido así. Y a esa teoría ellos la llamaron Yin Yang. En ese abordaje que yo les comento que vamos a hacer hacia la cuestión de salud, es muy importante identificar que si bien los libros y todo el capítulo, los capítulos que los libros antiguos apartan para el tema del yin yang, abordan mucho en cuestión filosófica, hay que aterrizarlo en cuestión de salud. Y en cuestión de salud hay que reconocer que cuando nosotros hablamos de yin, estamos hablando de materia. Cuando nosotros hablamos de yang, estamos hablando de energía. De tal manera que en cuestión de salud, cuando nosotros estemos hablando de nutre el yin, mejora el yin, pues estamos hablando de los tejidos, de lo que tiene sustancia en el organismo. Y entonces todo aquello que tenga sustancia en el organismo, pues es todo aquello que yo pueda tocar. En ocasiones creemos que porque está en la parte interna de nuestro cuerpo, pues no lo podemos tocar. Sin embargo, pues vamos a imaginarnos que nos están operando y que todo cuando tenga sustancia puede ser tangible. Entonces aquí pues van a estar nuestros líquidos corporales, nuestra sangre, va a estar nuestra piel, van a estar nuestros órganos, todo lo que tenga consistencia, a eso nosotros lo vamos a llamar chi. Todo lo que no lo tenga, que sea en realidad algo muy sutil y a lo cual nosotros llamamos energía o función, eso va a ser yang. De tal manera que un pensamiento sé que existe, pero sin embargo no tiene una materia, no lo puedo materializar en decir, ay, toma mi pensamiento de enojo, ¿no? Ya veo el enojo en el comportamiento o en la conducta, sin embargo es algo intangible, eso va a ser algo ya. O, por ejemplo, la vista como tal, si yo me toco los ojos, eso es yin. Pero si yo el proceso de ver y esa conexión nerviosa que hace que el nervio óptico transforme en conjunto con el sistema nervioso esta luz en una imagen, esa parte va a ser ya. Entonces, pues nosotros en la acupuntura pues vamos a poder tratar tanto patologías de tipo yin como patologías de tipo yang y debo confesarles que es mucho más exitosa la acupuntura cuando en realidad lo que nosotros tenemos son alteraciones de tipo yang. En realidad solamente
hay que nosotros movilizar esa energía, estimular esa energía y parecería incluso a veces hasta mágico, pero muchos trastornos de salud e incluso ya habían tenido tratamientos diversos, no nada más médicos alopáticos, sino de diversas áreas que aparentemente no cedían, con acupuntura se resuelven. Y entonces dicen, pero si ya había hecho esto, pero si ya había hecho esto otro, y a lo mejor lo único que hacía falta era movilizar ese circuito energético, que para eso pues vamos a poner a la acupuntura. Entonces, este es uno de nuestros conceptos importantes en la medicina tradicional china. Cuando vayamos a leer un libro y porque más adelante cuando nosotros en acupuntura empecemos a ver puntos, vas a encontrarte mucho con beneficia al yin, neutral yang, etc. ¿No? Entonces, esto nos va a ser de utilidad tenerlo en mente. Pero hay que recordar que desde el punto de vista de la medicina tradicional china, nos enfermamos por cosas totalmente diferentes que en el mundo occidental. Entonces hay que ver su visión, hay que conocer esta perspectiva, hay que rascarle mucho en este tema y entre más profundo estemos en este tema, a lo mejor mayor éxito en los tratamientos vamos a tener. Porque, bueno, también aclarar que no se trata de poner puntos y ya, nuestro trabajo va más allá de colocar agujas, sino nuestro trabajo es nati, es identificar qué cosas hace mal el paciente, su estilo de vida, su alimentación, su sexo, su descanso, su sueño, su trabajo, si se ríe, si no se ríe, si tiene problemas en el trabajo. Y todos esos elementos traerlos sobre la mesa, situarnos, sentarnos, calmarnos y buscar, tratar de encontrar el síndrome y tratar de hacer ciertas recomendaciones pertinentes para eliminar lo que nosotros creemos nos está generando o pudiera ser la causa de la enfermedad. Entonces, según la medicina tradicional china, pues ¿por qué nos enfermamos? Y en realidad, en la medicina tradicional china hay que recordar que no se habla de enfermedad, se habla de desequilibrios. Y como parte de ese desequilibrio, según el origen de la enfermedad, nosotros solamente pudiéramos enfermarnos por 3 únicas causas. Nuevamente pues lo llamamos enfermedad porque ese término está muy utilizado en el mundo occidental, es decir, a lo mejor si a un paciente le digo, ay, cuéntame su desequilibrio, ¿no? Pues a lo mejor me dice, no le entiendo, ¿no? Entonces pues normalmente o hemos normalizado el término de enfermedad en la medicina tradicional china, aunque pues en realidad nosotros lo que tratamos pues no son esas enfermedades, sino esos desequilibrios que generan esa sintomatología a la cual pues nosotros llamamos enfermedad. Entonces, pues son únicas 3 causas. ¿Cuáles son? Es exceso, vamos a tener deficiencia y vamos a tener estancamiento. Y a lo mejor ahorita la primera pregunta que se nos viene a la mente es decir, exceso, deficiencia, estancamiento. ¿De qué? No entiendo, como de qué pudiera ser esas situaciones que usted comenta, a ver, no entiendo de qué me están hablando. Y entonces nosotros nos vamos a tener que regresar un poquito en donde también vemos estos conceptos en la clase, tanto en el diplomado de acupuntura, que los vemos a profundidad y a detalle, y en la acupuntura ginecológica, a lo mejor si no lo vemos con tanto detalle, pero es sumamente importante que lo veamos para saber de dónde partimos. Y nuevamente, los conceptos es muy importante tenerlos en mente, por lo menos tenerlos a la vista, porque se nos pueden ir de la mano. Es decir, si nosotros no abordamos estos temas, pues a lo mejor a una alumna se le puede ir que para la medicina tradicional china es muy importante el yin, ¿no? Y si no preguntó, a lo mejor cuestiona su historia de su yin, qué edad lo tuvieron sus papás, si sus papás eran sanos, si estaban enamorados, y a lo mejor qué número de hermano, etcétera, pues no tiene el panorama de su yin. Si no preguntamos la alimentación, pues a lo mejor tampoco tengo el panorama de cómo está su energía. Y si a lo mejor no hago ciertas preguntas, pues no puedo saber cómo está su sangre. De tal manera que, regresándonos a esta diapositiva, en el por qué nos enfermamos, según la medicina tradicional china, pues es simple. Nosotros nos enfermamos por 3 únicas cosas, que va a ser exceso, deficiencia y estancamiento. ¿Pero de qué?
Bueno, era lo que decíamos. Ellos describen estas como sustancias fundamentales de la vida. Y vamos a tener el yin, es un término que ellos utilizan para denominar algo que se llama esencia. Si nosotros pudiéramos traducirlo a la actualidad, el yin va a ser la genética. Y todavía yéndonos más allá, es la epigenética también. Entonces, es con esa carga con la cual fuimos dotados por parte de los padres, esa carga genética, en donde nuestros padres nos dijeron, pues, ese día de la concepción, nos transmitieron por medio de ese esperma y ese óvulo, pues esa información en donde sabemos nuestro color de piel, nuestro color de ojos, nuestro del cabello, incluso la predisposición a ciertas enfermedades. Pero también los chinos iban más allá de esa información de características físicas. Iban también a algo más allá, en cuestión ya emocional, que es esa historia emocional que nos van transmitiendo los padres y que está muy actual con todos estos temas de transgeneracional o de ancestros. Nosotros podemos traer también la carga de lo vivido, de traer esas huellas, esas memorias de dolor, de sufrimiento, de desamor, etcétera. Y bueno, pues en relación a la epigenética, pues es una información que está ahí, que se puede desarrollar de acuerdo al medio en el cual nosotros nos desarrollamos. Entonces, hay que abordar ese tema y es muy importante porque trabaja sobre el riñón y el riñón es uno de los órganos principales que comanda el útero, ¿no? Bueno, también vamos a tener la energía, que pues es una energía que se ve simple el término, pero que en realidad nosotros vemos que pues viene de muchos lados la energía y converge y nosotros la llamamos chi, pero viene de una energía del cielo, viene de una energía de los alimentos, viene de una energía propia, y bueno, nosotros la llamamos chi. También, pues, se nos puede alterar la sangre, y la sangre, pues, hay ciertos órganos que la van produciendo, pero también depende de la cuestión ambiental, de la cuestión alimenticia, y hay que poner mucho empeño en una muy buena historia clínica para identificar si hay alguna alteración en todos estos factores. Bien, ellos este término denominan que es la mente y el espíritu, y entonces pues también hay que andar sobre y cómo anda nuestra mente, ¿no? Y a lo mejor pues no lo hacemos con esa pregunta, sino con un interrogatorio muy específico de cómo son nuestras acciones y cómo es nuestro trabajo y a qué nos dedicamos y cómo son nuestros ambientes laborales, etcétera. La teoría de los Sang Fu pues habla de todos los órganos y pues tendríamos que saber más o menos cómo andan funcionando todos los órganos y vísceras, que para ellos así las nombran, para nosotros serían todos los aparatos y sistemas, y que fácilmente a veces lo podemos saber porque el paciente antes de decirnos cualquier cosa nos saca una lista enorme de patologías que decimos, wow, trae todos los muy mal, muy alterados, ¿no? El yin-ye, pues van a ser nuestros líquidos corporales. Dentro de los líquidos corporales a veces pensamos, pues, ¿qué no es la sangre? Y bueno, si bien la sangre es uno de los líquidos más importantes en el organismo, no es el único. Recuerden que tenemos agua intracelular, extracelular, que es casi el 75% de nuestra corporal. Vamos a tener también nuestro líquido cefalorraquídeo, nuestra lágrima, nuestro sudor, muchos líquidos que hacen que justamente estos órganos estén trabajando de manera perfecta. Dentro de los factores patógenos externos son los climas y también es importante abordar ese tema. Ellos decían que los climas nos pueden afectar, ¿no? Y eso a lo mejor nos viene en nuestra cultura porque era muy común que en México nos dijeran nuestras madres o nuestras abuelas de no andes descalzo porque va a entrar frío, ¿no? O a veces nos decían, no te sientes en algo muy frío, o incluso en un coche, no te sientes en la banqueta o en un coche que esté muy caliente porque se te va a meter el calor. Ese tipo de concepciones pues viene también desde esta cultura y es muy importante identificar.
Dentro de FPI son factores patógenos internos, que son las emociones, que juegan un papel primordial, sumamente interesante en la causa de la enfermedad, y nosotros vamos a desarrollarla a lo mejor de una manera breve, pero es importante que nosotros lo abordemos. Y el estilo de vida que conlleva a muchas más cosas. Entonces, nuevamente, ¿por qué nos enfermamos? Pues porque todo esto, que es en realidad mi cuerpo, de lo que está compuesto mi cuerpo, se desequilibra ya sea hacia el exceso, hacia la deficiencia o hacia el estancamiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Bueno, pues poner ciertos puntos de acupuntura, darle algún tratamiento herbolario, algún masaje, alguna recomendación de ejercicio, de evitar ciertas cuestiones que perjudiquen todos estos elementos importantes para mi salud perfecta. Entonces, recuerden, yo me enfermo porque algo se me pone en exceso, algo se me pone en deficiencia o algo está bloqueado. ¿Ok? Esto, de esto estoy hecha, de esto estamos hechos todos los seres humanos, de genética, de energía, de sangre, de mente, de órganos y vísceras, de líquidos corporales, de climas, de emociones o pasiones y pues de estilo de vida, que ojalá fueran buenos estilos de vida, pero que lamentablemente en la historia clínica lo que más vemos es que el estilo de vida insalubre es lo que nos está llevando a diversos desequilibrios y trastornos. Entonces, para ellos, pues, ¿qué nos genera una situación de enfermedad? ¿Qué es? ¿Qué hacemos mal? Eh, a veces, para muchos de nosotros, si ya estamos en la cuestión de la salud o en el área de la salud de manera occidental, tradicional, complementaria, etcétera, si ya estamos, para muchos de nosotros suele ser obvio, ¿no? Y a veces no creemos, no damos a lo mejor credibilidad no vamos a saber que tomar coca hace daño, ¿no? Sin embargo, hay que identificar que no todos los pacientes tienen el conocimiento y a veces ese también es nuestro papel. Identificar dentro del estilo de vida que se logra haciendo un buen interrogatorio, qué está haciendo mal, qué lo llevó a tener tal o cual trastorno. Estamos de manera específica en cuestiones ginecológicas, pero pues esto es para todas las áreas de mi vida. ¿Qué he hecho mal para tener diabetes? ¿En qué me equivoqué o en qué hice mal yo? Y en esta parte, pues vamos a identificar qué hacemos mal. Hay una parte en donde no quiero echarle la culpa, o sea, no es de culpa, sino en realidad incluso también puedes identificar que hay parte de nuestra cuestión de salud que no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con la cuestión genética, la cuestión heredada. Aunque temo decirles que muchos de nosotros queremos echarle la culpa a lo heredado, pues la verdad no nos va a funcionar. En porcentaje es mínimo, ¿no? La cuestión de la herencia, pues si bien está ahí, importa, pero importa mucho más el estilo de vida, ¿no? Bueno, ¿qué genera la enfermedad? Bueno, lo puede generar la constitución débil, que ya la traemos así, que ahorita vamos a ver quién no la da, el agotamiento, ciertas cosas que nosotros hacemos que pueden agotarnos, ciertas dietas, qué elementos en la dieta pueden perjudicarnos, traumatismos, parásitos y errores terapéuticos. Entonces, vamos a nuestro primer concepto que es el yin. Y decíamos hace ratito que el yin es indispensable para la formación, la individualización y la actividad del chi. El yin para ellos es llamado la esencia, traducido a lo mejor y está mal, pero lo aproximamos en cuestión occidental a la genética. Y esta genética, pues, nos las dieron nuestros padres el día de la concepción. Consiste en una función de energías sexuales del hombre y la mujer para formar lo que los chinos llaman la esencia del cielo anterior, del nuevo ser humano concebido. Esta esencia alimenta al embrión y al feto durante el embarazo y dependerá de la energía del riñón de la madre. Esta esencia es la única presente en el feto, ya que aún no cumple con la función fisiológica independiente. Para nosotros poder saber el yin de una persona, pues basta con saber a qué edad te tuvieron los padres. Es tu genética, recuerda. Y nosotros tenemos que identificar que hay una edad reproductiva herida. Y entonces cuando nosotros tenemos un bebé
nosotras mujeres muy jóvenes, hay niñas a los 13 años, 11 años que ya tienen un bebé, que están embarazadas, en donde nosotros de manera fisiológica identificamos, no ha terminado el proceso de crecimiento en esa persona. Por supuesto, y mucho menos la cuestión de una madurez cerebral, emocional, la estabilidad, a la mejor económica. Tienes muchas desventajas. Si bien el cuerpo logra hacer equilibrio, si puedes tener un bebé, a lo mejor y no lo estás dotando de los mejores elementos. En ese sentido es importante identificar el yin. ¿Cómo era el yin cuando tú veniste a este mundo? ¿Cómo podemos saberlo? Pues sabiendo en la historia clínica a qué edad te tuvieron tus papás. Y si tus papás te tuvieron en una buena edad, ¿cómo era su salud? Si ellos eran completamente sanos, si eran, si por lo menos si había una cuestión de un enamoramiento, y estaban felices ese día, si estaban bien alimentados. Porque si nosotros fuimos concebidos con desventajas en todo lo anterior mencionado, si mi papá ya era diabético y mi mamá tenía cáncer, o si yo tenía, a lo mejor fui producto de una violación, o a lo mejor fui producto de un abuso de... Hay que recordar que hace mucho pues los matrimonios eran como pactados, ¿no? Como de, y te doy a mi hija y pues ya, tómala, ¿no? Y a lo mejor todas estas situaciones pues se involucran en la cuestión de mi yin. Y hay veces que el problema está ahí justamente, que no nacemos, no traemos un buen equipaje, ¿no? Desde ahí existe esa situación. Vamos a ver más adelante por qué es tan importante el yin. Porque este yin va a determinar nuestra vitalidad, nuestra fuerza, nuestra constitución física, y es la que hace a cada individuo único. Esta esencia es inamovible en cantidad y cualidad, y esta puede ser afectada positivamente, aunque no aumenta cuantitativamente, y más adelante vamos a ver cómo podemos por lo menos afectarla positivamente para que pues mejore, ¿no? Si es que nosotros logramos identificar el problema viene desde mis padres, ahora entiendo todo. Entonces, si tú tienes un niño, un hijo que es así como desde nacimiento, muy, muy flojo, que le falta energía, que no le gustan los deportes, que siempre lo ves muy, muy, muy pasivo, muy pequeñito, que aunque le diste a lo mejor de la mejor leche, le compraste a lo mejor vitaminas, y a lo mejor hay mamás que me dicen en consultorio, yo le doy pescado 3 veces a la semana, y tú lo ves muy pequeño, que no crece, pues aquí lo tenemos. Puede ser que en realidad sea desde un poquito más atrás, que es el yin, lo que fue heredado, ¿no? Y recuerda, esta esencia o este yin, nosotros podemos mejorarlo cualitativamente, aunque no cuantitativamente, con buenas horas de trabajo, un buen descanso, una dieta equilibrada, ejercicios de tai chi, y una moderación en la actividad sexual y en el número de hijos que tenemos, ¿no? Entonces, con todo esto podemos ayudar a que si lamentablemente ya fuimos desfavorecidos con un alterado yin por cuestión de nuestros padres, pues a lo mejor y nosotros, con cuestiones del estilo de vida saludable, pudiéramos llegar a compensar esa pérdida o esa carencia que tenemos, ¿no? Una vez que nosotros nacemos, pues se nos forma la esencia del cielo posterior, que la forma nuestro vaso y nuestro estómago, que es a partir de que nosotros nacemos, pues nosotros ya no necesitamos de nuestra madre, sino nosotros logramos respirar por nosotros mismos, si bien sí tomamos leche materna, pero nosotros ya con nuestros propios órganos, nuestro metabolismo, nuestra energía, logramos hacer como digestión y absorción de esos nutrientes, ¿no? Entonces también hay un grave problema en esta energía, porque nosotros, pues muchos de los bebés actuales ya no son alimentados al 100% con leche materna, sino con leche de fórmula. Y aunque son muy buenas algunas, pues no llegan a ser excelentes, ¿no? Y no llegan a tener las propiedades que sí lo tiene pues la leche de tu mamá. Muy bien. Entonces, la esencia del cielo anterior la originan los padres, y la del cielo posterior, pues los animales. Esta esencia es una forma más específica de una sustancia vital
que juega un papel importante en la fisiología humana. Deriva de la esencia del cielo anterior y la del cielo posterior. Y esta esencia toma parte de ambas esencias. Esta esencia está almacenada en el riñón, pero circula por todo el cuerpo, particularmente en los 8 canales extraordinarios que se ven tanto en el diplomado de acupuntura como lo vamos a tener que ver forzosamente en la acupuntura ginecológica, porque hay un canal extraordinario que es el Chiang Mai, que nos ayuda a la cuestión reproductiva y ginecológica en el caso de... ¿Qué nos da esa esencia? ¿Por qué lo estamos viendo? A lo mejor hay muchos que dicen, pero que no el tema era acupuntura ginecológica. Ya díganos los puntos. Estamos viendo esta parte de yin o de esencia de riñón porque esta es la que se encarga de nuestra reproducción, de nuestro crecimiento, de nuestra maduración sexual, de nuestra concepción y de nuestro embarazo. Entonces, hay problemas que vienen de aquí, de tal manera que nosotros, lo que decía hace rato, nosotros podemos poner un punto de acupuntura, pero que a lo mejor dice el libro que mejora nuestro yin, que es decir, nuestra esencia. Hay algunos que dicen encapsula el yin, aumenta el yin. Y a lo mejor nosotros estamos dando el tratamiento, el mejor tratamiento, estamos acertados en el tratamiento, pero se nos fue a lo mejor de la visión o del objetivo principal, se nos fue de dónde venía esa esencia. Ah, de los padres, ¿no? ¿Y cómo podíamos mejorarlo? Ah, ya me acordé, decía que teniendo una vida equilibrada, moderando mi actividad sexual, teniendo a lo mejor una dieta equilibrada, trabajo y descanso correcto. Entonces, nuevamente es sumamente importante partir del origen para dar tratamientos sumamente asertivos, ¿no? Aquí, regresándome un poquito, si nosotros tenemos problemas en la esencia del riñón, vamos a tener mujeres pues que no se pueden embarazar o bien que pueden llegar a tener abortos espontáneos, que lo han intentado, que han estado en clínicas de infertilidad y que no encuentran, no hayan alguna causa del por qué no pueden embarazar. Y puede estar en una deficiencia de yin de riñón. Podemos tener, lo que decíamos hace ratito, niños sumamente pequeñitos, que ya van en sexto y que son sumamente chiquitos, que tú los alimentas bien, que tratas de cubrir sus necesidades alimenticias o suplementar incluso su cuestión de su alimentación y que siempre lo ves bajo de talla y peso en promedio con los compañeros de la escuela, que tú lo ves que a lo mejor se ha retrasado muchísimo en sus caracteres sexuales. Pudiéramos tener niñas que ya son de 17, 18 años y que casi no tienen desarrollo de glándula mamaria o ensanchamiento de cadera. En el caso de los niños, pues son hombres que pues ya tienen 15, pero llegan a ser muy menuditos, no hay ensanchamiento de la mandíbula, todavía no hay vello facial, todavía incluso no hay cambio considerable de la voz, ¿no? Y bueno, también tiene que ver con todas las fases de nuestra cuestión sexual, es decir, que si tenemos problemas en las relaciones sexuales, pues también todo todo va a recaer en la cuestión del riñón. Al igual que en el embarazo, situaciones anormales que desarrollemos en el embarazo, pudiéramos trabajarlas con riñón. Esta constitución débil, entonces, pues ya nacemos con ella, nacemos con esta constitución, lamentablemente en esta constitución ya recuerden que fue dada y hay veces que decimos no hay regreso por defecto de familia, ¿no? Entonces, lamentablemente esto ya lo tenemos así, fue dado, sin embargo, recuerden, es sumamente importante identificarlo para tratar de equilibrar esa parte. ¿Cómo? Con una vida más equilibrada. Entre más equilibrada sea mi vida, voy a tener a lo mejor más a la raya esta debilidad con la cual yo nací. Va a depender de la salud de los padres en el momento de la concepción y del día de la fusión sexual. La constitución no puede cambiarse. Esta puede ser mejorada dentro de ciertos límites. ¿Cómo son? Estilo de vida sano y equilibrado e ejercicios respiratorios para desarrollar un buen yin. Parte fundamental. Si tú identificas en alguno de tus hijos, algún nieto, alguna de las características que vamos a mencionar más adelante, es importante que desde pequeñitos los pongas lo más rápido posible a vivir un estilo de vida sano y respiraciones.
ejercicio de respiración es sumamente importante para tener un aporte de energía suficiente. Nosotros vamos entonces a identificar que el chi esencial es la base de la energía fundamental y de la vitalidad. Va a determinar nuestro vigor y la resistencia contra la enfermedad. El estómago y el chi del cielo posterior se forma a partir del vaso y el estómago, y que va a ser a partir de nuestra alimentación. Si el chi del cielo posterior se desgasta, se utiliza el chi esencial y generan síntomas de deficiencia de yin, que es a lo que no queremos llegar. No queremos que se desgaste. Por tal motivo, nosotros tendríamos que tratar de comer lo mejor posible, dormir 8 horas, tratar de trabajar máximo 8 o 10 horas, tener una actividad, 1 hora de ejercicio todos los días, hacer una actividad meditativa por lo menos 30 minutos al día. Entre una vida más de ensueño nosotros tengamos, se está casi asegurando que no exista este desgaste de este chi esencial, sino que la energía que se ocupe sea el chi que producimos día a día, con lo que estoy pensando, con lo que estoy comiendo, con lo que estoy respirando, y que no se esté ocupando esto, ¿no? Pero es lo que no vemos. Lo que nosotros vemos en consulta es gente que a los 35, que normalmente llega, pudiera decirse así como el éxito económico, profesional, en donde ya muchos de las personas ya están establecidas, ya están comprometidas con 2 o 3 trabajos, en donde ya llevan una vida, ya formaron una familia, pues entonces es donde más ocupación hay, en donde más situaciones vamos a hacer, donde más carga, menos comer, menos dormir, menos ejercicio, y es ahí en donde esta energía esencial se nos va alterando y se nos va desgastando. Es muy importante identificar aquí qué características pudieran identificar que mi yin es muy bajo. Pudiéramos tener estas alteraciones principalmente de la lengua en forma de gato, la lengua muy, muy agrietada, o anormalidades en el pabellón auricular, como lóbulos muy pequeños o pegados a la cara o retraídos a la cara. Entonces, si tú identificas algo de esto en alguno de tus familiares, en ti misma, en alguno de tus hijos, pues ya es un indicio de que tenemos alteraciones del yin, ¿no? Hay ciertas otras cosas que nosotros hacemos que nos pueden ayudar a desgastar esta energía, que pudiera ser excesos, nuevamente excesos que trabajamos en el día a día. Recuerden que es muy, muy importante hacer la parte del ejercicio. El ejercicio va a asegurar que nosotros tengamos una distribución del chi, que la sangre se mueva adecuadamente, que los líquidos orgánicos estén en una buena producción, distribución, etcétera. Esta es parte fundamental de nuestra vida. Durante el curso vamos a desarrollar la parte de la actividad sexual, cuándo puede llegar a desgastar nuestra energía del riñón, cuándo esto puede llegar a perjudicar nuestra cuestión de salud. Y voy un poco rápido para llegar a esta parte de la cuestión en cuestión de ginecología. Las emociones también son causa de enfermedad. Los climas también generan una causa importante de la enfermedad, lo vamos a desarrollar más adelante. Y en cuestión de la acupuntura ginecológica, bueno, pues en cuestión del útero es identificar justamente eso. Vamos a ver que en los libros viene que si nosotros tenemos coágulos, significa estancamiento del hígado. Y está bien saberlo. Y yo aquí te voy a compartir los puntos que nos van a servir para estancamiento de hígado. Sin embargo, aparte de los puntos, lo más grandioso sería que tú identificaras a partir de qué o qué hice yo para que se me estancara el hígado. Porque puedo ponerme los puntos y puedo ayudar a que este estancamiento se elimine. Pero si yo sigo comportándome de la misma manera o haciendo las mismas cosas o comiendo las mismas cosas, puede nuevamente este desequilibrio volver y volver a tener el mismo trastorno de salud. Entonces, es justamente eso, es llevarlos de la mano a identificar por qué nos enfermamos.
Obviamente orillado a la cuestión de la medicina tradicional china, desde esta perspectiva de la medicina tradicional china. El útero, por su relación con la fisiología de la sangre, pues tiene que ver con muchos órganos. Nosotros vamos a poder colocar para los diversos trastornos ginecológicos puntos de todos estos canales de acupuntura, del riñón, del vaso, del corazón y principalmente del hígado. Siendo el hígado, creo que uno de los más importantes por ser el que regula el volumen de sangre circulante. Muchos de los trastornos que vamos a ver en consulta van a tener que ver con el hígado, pero decirles que será el único órgano que vamos a trabajar, estamos en un error. En realidad vamos a trabajarlos todos, vamos a ver puntología de todos, vamos a armar tratamientos con muchos de los canales que estamos viendo en este momento. El hígado aporta y hace circular la sangre. El vaso es el que produce la sangre y retiene la sangre. Mantiene también al útero en su lugar, así que cuando nosotros tengamos esta característica o este trastorno que nos dicen, ay, se me cayó la matriz, ¿no? Bueno, pues el responsable, pues ya sabemos a quién echarle la culpa y va a ser el vaso. El estómago tiene que ver, porque por ahí pasa el canal Chong-Mai y tiene que ver con, por ejemplo, los vómitos en el embarazo. Y pudiéramos trabajar también puntología para esa característica. La sangre del corazón desciende el yang del corazón y por tal motivo desciende el Baomai, ¿no? Vamos a ver también el canal Chong-Mai y vamos a también trabajarlo. Vamos a trabajar canal Ren-Mai. En canal Ren-Mai vamos a moxar mucho. Moxar sobre varios puntos del canal Ren-Mai nos trae beneficios significativos, principalmente en la dismenorrea y en la esterilidad femenina, al igual que en el Du-Mai. Y el riñón produce la esencia, que fue pues prácticamente lo que vimos hace rato. Nosotros pudiéramos resumir que el útero regula la menstruación y preserva el feto, pero verlo desde este punto de vista se ve sumamente simple. En medicina tradicional china tenemos que conocer muchos más elementos, elementos que nos van a ayudar a identificar qué es lo que vamos a hacer en nuestra propuesta terapéutica. Un ejemplo, si el vaso no produce sangre y la sangre de corazón se hace deficiente, se provoca menorrea, que podemos tener a pacientes que no menstruan o que menstruan muy poquito, muy poquito. Hay gente que menstrua gotitas o 2 días, un día, y todas esas características pues pueden ser anormales. Lo pudiéramos trabajar con vaso. Si el hígado, por ejemplo, no almacena suficiente sangre, el útero queda mal provisionado de sangre y se genera amenorrea. Y aquí ustedes dicen, oh, por fin, ¿es de vaso o es de hígado? Esa es la magia, es identificar, lograr identificar de dónde viene. No solamente irnos a un libro y decir, ah, menorrea, pues ahí vienen estos puntos y los voy a poner porque sí, porque este autor dice esto, sino es nosotros lograr identificar de dónde viene esa alteración. Otro ejemplo, si la sangre almacenada por el hígado está caliente, puede ocurrir que la sangre del hígado fluya de manera peligrosa, provocando menorragias y metrorragias, ¿no? Y entonces, estas hemorragias uterinas, nosotros pudiéramos trabajarlas con hígado, siempre y cuando pues, es 100% de hígado. Si el hígado se estanca, esto es una de las cosas más comunes que pueden pasar o que veo en consulta, es algo muy, muy, muy común, sumamente común. Y el chi del hígado se estanca, puede generar estancamiento de sangre y lo más común es que existan coágulos y que existan menstruaciones o que el sangrado sea oscuro. Tipo, las mujeres dicen, es como chocolate, es como café. Y nosotros pudiéramos identificar aquí que el responsable es el hígado. Tendríamos que trabajarlo con puntología del hígado, pero también mejorar la función, la irrigación de toda la zona pélvica o el yo inferior con puntología del canal Ren-Mai. Y si el problema es de producción, por lo general se debe a una debilidad de la esencia, que es la que nutre al útero, que pudiera ser una deficiencia de yin de riñón, que puede dar lugar a una infertilidad o bien a abortos repetidos. Y es la magia, lo que yo les decía, lograr identificar de dónde viene justamente ese trastorno.
Si bien la bibliografía refiere que es lo mismo para el hombre, bueno, nosotros estamos encaminados a tratar trastornos ginecológicos, aunque más adelante ustedes en el curso verán que la puntología tratada, a lo mejor un punto REN 4, es el mismo punto que nosotros vamos a utilizar para esterilidad masculina, o es un punto que mejora la función sexual en el caso de hombres, ¿no? Aunque sí recordar pues, que estamos encaminados o nuestro curso va dirigido a los trastornos de la mujer. Entonces, pues para saber y conocer todas estas alteraciones, nosotros vamos a hacer un interrogatorio ginecológico, que es de suma importancia hacer preguntas a las mujeres con referencia a la menstruación, descargas vaginales, embarazo, parto, incluso deseo sexual, toda la historia me da a mí elementos maravillosos para saber sacar un buen síndrome, y una vez teniendo un síndrome o identificando cuál es el problema, tratar de elegir los mejores puntos y recomendaciones. Recuerden, no, la acupuntura no es solamente colocar puntos, va más allá. La condición de la menstruación pues da una idea muy clara en las mujeres de cómo está el chi, cómo está la sangre en el caso de la mujer. Se debe preguntar cómo es su ciclo menstrual, la cantidad del sangrado, las características del sangrado, los síntomas que acompañan el sangrado, como el dolor, en dónde duele, cuánto duele, desde cuándo duele. Todo, vamos a ahondar profundamente en toda la parte de la menstruación, en donde nosotros vamos a lograr identificar no nada más que está mal, porque incluso hay muchas mujeres que te pueden decir, mi ciclo menstrual, yo menstruo 9 días, cada 32 días o cada 28 días, y hay mujeres que aseguran que menstruar 9 días o en su condición o en su connotación piensan que es normal, que es completamente normal. O incluso hay mujeres que te pueden describir que utilizan, que menstruan 5 días, pero los 5 días tienen una menstruación tan abundante que necesitan usar pañal o toalla nocturna. Y ellas lo consideran que es totalmente normal, porque así ha sido desde su primera menstruación, o porque incluso así se desarrolló la menstruación en su madre o en sus hermanas. Entonces, nosotros con todas estas preguntas tan específicas que vamos a lograr hacer, nosotros tenemos que identificar lo que no es correcto que le pase y tratar de buscar la solución con la elección de los puntos de acupuntura. Uno de los puntos, se los quería dejar para que esta plática fuera a lo mejor de ustedes, aparte de la cuestión teórica, ustedes tuvieran una herramienta, ¿no? De saber, híjole, pues ya a lo mejor identifico que yo pudiera tener algún trastorno, sin embargo, ¿y qué puedo hacer? Y si bien, bueno, pues la invitación está a que se inscriban al curso y que ustedes, mujeres, tengan herramientas para ustedes poderse tratar, o bien si ya te dedicas al área de la salud, para tratar a las mujeres que nos visitan con estas situaciones de salud, que es sumamente para nosotros ocurrido en este tema en particular, pero para las mujeres desgraciadamente los trastornos ginecológicos abundan, y entonces nosotros poder tener herramientas en la consulta que puedan trabajar sobre esos trastornos que ellas van a indicar que tienen. El punto va a ser vaso 6, este punto de acupuntura. Es uno de los más importantes. Sin duda vamos a ver muchos puntos, pero bueno, uno de los más importantes. Y quise elegir este porque es muy fácil, es vaso 6. Vaso 6 es un punto que está 3 cuna arriba del malleolo interno. Es el punto de cruce de los 3 yin del pie. Es un punto todólogo. Es de esa gama de puntos para quien ya está dentro de la acupuntura. Es casi como estómago 36, que es el punto 5 estrellas, uno de los más usados. Incluso se cree que después de estómago 36, intestino grueso 4, vaso 6 es el tercer punto más utilizado dentro de la acupuntura. Trabaja en muchas patologías, pero subrayamos nosotros trastornos ginecológicos, trastornos urogenitales, trastornos crónicos gastrointestinales y enfermedades psicosomáticas. Este punto va a armonizar la energía del yao inferior, es decir, de toda la pelvis, resuelve el estancamiento de energía. Recuerden, todas las mujeres, lo escucho muy a menudo, tanto en la consulta como en amistades familiares,
Muchas mujeres han normalizado el hecho de que la menstruación genera dolor o que es normal tener cólicos. Y ahí va una cuestión muy interesante. La menstruación normal no debería de generarnos cólicos, mucho menos unos cólicos incapacitantes que nos limiten a la vida laboral, a la vida cotidiana. Eh, y me gustaba mucho un proverbio que dice, todo lo que no se mueve se estanca y lo que se estanca se pudre, pero antes duele. Entonces, si tú tienes un dolor, ese ya es un dato característico, un dato clínico de que traes un estancamiento. Este punto pues nos ayuda a quitar ese estancamiento eh, de la zona pélvica, que es pues posiblemente la que nos esté generando ese dolor. Es el punto más utilizado para la dismenorrea, siendo la dismenorrea el trastorno ginecológico más común en consulta. Y es un punto analgésico para problemas del abdomen inferior, que pues nuevamente ahí vamos a tener el útero, en el caso de nosotros, los ovarios y la vejiga. ¿Y dónde está? Pues ya quedamos 3Q. Aquí les dejo una imagen para que sepan ustedes cómo medir los 3Q, que son el ancho o el grosor de todos sus dedos de la mano, exceptuando el dedo pulgar. Nada más es dedo índice, medio, anular y meñique. De la punta del malleolo interno hacia arriba, ustedes lo van a colocar y ahí vamos a tener 6 de vaso. Aquí, si nosotros seguimos fielmente esta imagen, nosotros vemos que lo colocan o lo dibujan sobre la tibia. Es en el borde inferior de la tibia, ¿no? Me gusta más esta imagen. Ahí pudiéramos colocarnos para los que ya están pues, dentro, pues agujas de acupuntura, pero a lo mejor para ti que escuchaste esta conferencia y que no perteneces al área de la acupuntura, puedes generarte una presión en un día que tengas cólico, puedes generarte una copresión en donde te des un leve masaje. La verdad no es leve, es un masaje moderado, es un estímulo moderado, del moderado a severo, en donde te estés estimulando el punto 4 minutos, ya sea con un masaje, con una presión, puedes ayudarte de algún elemento del punta Roma y que tú trabajes y veas, ay, sí se me quitó o no logré identificar que se me quitó. Pero con gran asombro puedo decirte que puede disminuir considerablemente tu malestar, ¿no? Entonces, me indican que acabemos temprano. Esto por mi parte ha sido todo y espero esta breve plática haya sido de tu interés. Para los que están interesados, les pido se comuniquen con el centro, el que esté más cercano, el de su preferencia. Y muchas gracias y buenas tardes. ¿Hay algo más que quieran agregar las sedes? Bueno, pues entonces, buenas tardes y esto ha sido todo. Muchas gracias.